Bienvenido, me llamo Samuel Mato y estoy con United HVAC Motors. En este video vamos a hablar de alto y bajo voltaje para los motores 2.3 y Ion. Ya que tú apagas el interruptor del aire acondicionado, ahora hay que quitar los cables. Pero antes que tú quites los cables, hay que sacarle foto. Ya que tú le sacaste foto, ahora vamos a desarmar el motor. Ahora que desarmamos los cables del motor, ahora tú vas a ver que hay unas tuercas aquí abajo que son una llave de 1/4. De ese 1/4 hay que sacarlo. Vamos a usar este taladro. Ahora vamos a quitar la tuerca de abajo que está montando el abanico. En este abanico vemos que tenemos el cable de tierra aquí enchuflado aquí en el motor, también al abanico. Ahora hay que quitar este primero, pero solamente lo vamos a quitar de aquí del motor. Ya que quitamos el cable de tierra, ahora podemos quitar este motor del abanico. Pero primeramente hay que ver que hay que quitarle esta tuerca que aguanta aquí. Con una llave de 3/8 se puede quitar. Con soltarla un poquito solamente se necesita. Y no la tiene que quitar completamente, solamente soltarla para que ella se mueva. Y ahora estamos preparados para quitar las tuercas que están aguantando el motor adentro del abanico. A 7/16 se puede quitar este motor del abanico. Ahora que tenemos todo suelto, hay que sacar el motor del abanico. Esta sale bien fácil. Ahora vamos a poner este motor aquí al lado. Con esta tuerca, esta aguanta la correa. Hay que soltarlo con esto. Con el mismo llave de 6/16 se puede abrir esto. Y esto se necesita. Hay que montar esta tuerca al otro lado para que ella abra. Con presión acá y con la llave de 7/16 se puede sacar. Y no la tiene que quitar completamente, solamente tiene que aflojarlo un poco para que ella pueda salir. Ya que está suelta, hay que levantarlo. Ya que el motor está suelto, ahora vamos a poner el motor. Con este motor aquí, hay que poner la correa para atrás. Y esta parte siempre tiene que ir a la frente del plug para enchufarla para atrás. Si no está aquí al frente, va a tener problemas instalando el motor al abanico. Ahora que tenemos todo puesto aquí, ahora hay que apretar esto, aguantándolo aquí, al otro lado apretando. Y más o menos tiene que estar en el mismo medio por ahí para apretarlo. Ya que todo está apretado, ahora vamos a ponerlo para atrás en el abanico. Lo primero que uno tiene que saber es que cuando tú vas a poner el motor, esta parte que está así plano, hay que ponerlo aquí donde está la tuerca que lo aguanta adentro. A veces es difícil para ponerla para adentro. Tú simplemente lo pones hacia abajo y la empujas de aquí arriba. Ya que esto está puesto adentro, solamente hay que poner las tuercas aquí al lado para aguantarlo, para después acomodarlo. Ya que lo tiene más o menos apretado, ahora hay que ver que esta parte, el plug está al otro lado. Tú no quieres que el plug caiga donde está el abanico. Y lo otro, ahora hay que saber si esto va a soplar sin tocar el metal. Si tú escuchas esto, significa que tú estás completamente para adentro. Ya sabes que hay que sacar el motor un poquito para afuera. Ahora hay que desaflojar la misma tuerca que tú pusiste para la correa para aguantarlo ahí. Hay que aflojar esto para sacarlo un poquito. Ya que tú la sacas un poquito, ya va a aflojarse un poquito más ahora. Ahora lo que voy a hacer es solamente aflojarlo un poquito. Ahora que está un poquito suelto, ahora podemos mover un poquito el mejor. Hay que meterlo de este lado aquí solamente un poquito para sacar el motor porque está demasiado para adentro. Ya que el motor está un poquito afuera, antes que tú apretas nada, trata de solamente empujar esto un poquito para adentro. Y de esta parte, de este disco, tú solamente lo vas a hundir un poquito para adentro o buscar la manera donde cae en el medio. Ya que cae en el medio, ya sabes que lo hiciste todo bien. Este lado que está aquí, hay que apretarlo para que ella no se va un poquito más. Tú solamente lo apretas de mano, ya que tú apretas esto de mano. Y ahora, lo mismo que estamos haciendo aquí, desaflojando esto, ahora puedo apretar esto. Ya que eso está apretado, ahora hay que apretar esta tuerca aquí que aguanta el motor adentro. Aguantando el motor solamente. Ahora hay que hacer y apriétalo lo más que tú puedas para que ella se quede bien. Ahora estamos preparados para instalar el abanico para atrás. Y si tú ves aquí, esto tiene unos ganchos que tienen unos agarres ahí que tú vas solamente instalarlo para atrás. Ya que el abanico está
adentro. Ahora hay que poner las mismas tuercas que tú sacaste para ponerlo para atrás. Tú vas a necesitar para atrás la llave de 516. Ya que todos los cables están enchufados, ahora hay que prender el interruptor de aire acondicionado para atrás. Pero antes de eso hay que enchufar los cables primero. Y recuérdate que sacamos una foto de cómo estaba instalado. Hay que mirar el teléfono primero a la foto que tú sacaste para instalarlo correctamente. Y solamente de una manera puedes entrar los cables y entiende que si los cables van para abajo, hace una V. Si hace una V, ya sabes que lo conectaste correctamente. Ahora que todo está conectado, prendí el breaker del interruptor. Ahora podemos aprender el termostato. Cuando prende ya sabes que hiciste todo bien.